Buenas tardes a todos los que os vais incorporando. Indicaros que todas las píldoras formativas que se están organizando en esta sesión forman parte de una línea de capacitación del proyecto CETEIS, que es un proyecto transfronterizo entre España y Portugal, donde hay varios socios españoles y portugueses, y gracias a ellos pues se financia, se han conseguido los recursos para financiar esta serie de píldoras y están abiertas a la participación de todo tipo de perfiles y de todo el mundo, de empresarios, de empresas, de emprendedores, de directivos, de trabajadores, y pueden participar todo el mundo. Esta sesión de hoy hablaremos de financiación empresarial, tanto pública como privada. En la parte de la financiación empresarial pública va a ser muy cortita, porque solo vamos a exponer los recursos públicos que existen en nuestra comunidad y también a nivel nacional, y a las que pueden acceder cualquier tipo de empresa para obtener financiación pública o algún tipo de mejora en la financiación para su empresa. Y la vamos a pasar muy rápidamente para dar paso al ponente invitado que tenemos hoy, que es un auténtico experto en la financiación alternativa de proyectos innovadores, en crowdlending, en crowdfunding, que es Anto Recio, al que ya le doy la bienvenida y que en breve él mismo se presentará, porque tampoco voy a hablar por él. Lo único que, si me permitís, voy ahora a ver si, ahora sí. Ahora. En cuanto a recursos, portales y programas de financiación pública, esta presentación os la pasaré a todos los asistentes y a todos los inscritos, que falta gente inscrita que se irá incorporando a lo largo de la sesión, y solo vamos a reseñar una serie de portales existentes, tanto a nivel regional como nacional, a los que podéis acceder para obtener algún tipo de financiación bonificada, financiación pública, financiación sin avales o financiación avalada por algunas administraciones públicas. Y empezamos por el portal de Extremadura Empresarial, que es un portal de la Junta de Extremadura, donde vienen todos los recursos de financiación pública que ofrece la Junta de Extremadura a través de sus distintos órganos, consejerías y departamentos. Dentro os dejo el link abajo de Extremadura Empresarial, que va conectado a la parte de Conecta Financiación, que es donde tienen ellos todos los recursos de financiación y todos los organismos de financiación para ayudar a los emprendedores, a las empresas a la hora de conseguir dinero para inversiones o para montar las empresas y demás. A ver si puedo tirar para adelante. Ahí. Una segunda opción para conseguir recursos a través de las administraciones públicas es acudir directamente, no a través del portal online, sino acudir directamente a las red de puntos, a la red de puntos de acompañamiento empresarial. Un momentito, que voy a silenciar. A lo mejor me equivoco, pero no sé. Vale, muchas gracias a ti. Hasta luego. A ver, que se me había colado un audio por aquí. La red de puntos de acompañamiento empresarial de la red de PAES de la Junta de Extremadura. Y una tercera opción a nivel de administración regional está en la sociedad pública Avante, que tiene una parte que es Avante Financiación y ofrece préstamos, ofrece participación en capital, y dentro de los préstamos, pues desde microcréditos, préstamos participativos, financiación a emprendedores y préstamos ordinarios. Os dejo también el enlace a extremaduravante.es, Avante Financiación, y por dejaros también un par de enlaces a nivel nacional, el portal nacional, el portal IME a nivel nacional, tiene todos los recursos de ayudas, incentivos y financiación que ofrece el Gobierno de España a nivel estatal para cualquier tipo de sector. Además, dentro de este portal, la parte izquierda, tener todos los programas operativos ahora mismo de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa a nivel nacional. Tiene un buscador de financiación, de ayudas e incentivos, que incluso en el buscador puedes hacer búsquedas en función del sector al que estés buscando. O sea, ayudas solo dirigidas para el turismo, solo dirigidas para la agricultura, solo dirigidas para el transporte, y la verdad es que está bastante bien. Y por destacar uno dentro de los portales nacionales de financiación pública, os he dejado también un enlace a ENISA, ¿no?, que es una entidad pública que financia sobre todo proyectos dentro de la línea de innovación, aunque también entran desde jóvenes emprendedores, crecimiento, tienen que tener algún tipo de innovación en el proyecto para ser seleccionados, pero bueno, al final casi cualquier empresa que se empieza se le puede dar un toque innovador, y yo creo que puede ser interesante para cualquier
empresa que esté buscando financiación en este sentido. Las líneas de NISA, en la mayoría de los casos, además, son líneas en las que la financiación no hay que aportar avales o hay que aportarlo solamente en una pequeña cantidad en función de la cantidad que estés buscando. Y yo, con esta serie de recursos y programas de financiación pública, voy a pasar el turno a Anto Recio, a no ser que alguno de los asistentes quiera hacer una pregunta específica sobre alguno de los portales de financiación pública expuestos, que nos la puede hacer a mí o Anto también, que conoce algunas de ellas, en cualquier momento. Así que dejo de compartir pantalla, os presento a Anto Recio, que es el ponente de hoy, que nos va a hablar de toda la financiación alternativa de proyectos, y os dejo en sus manos. Tú te presentas, Anto, ¿vale? No, vale, estupendo. Estupendo, muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a la Cámara y al proyecto CETEIS, que también me toca muy de cerca porque Fundefis es socio del proyecto, el que coordina todo el proyecto, y venimos trabajando 3 años ya con todo el proyecto CETEIS, con lo cual también muy contento de poder acompañaros y poder también contar toda la parte más específica sobre la financiación alternativa, ¿no? Bueno, Carlos ha dado ahí unas pinceladas sobre los distintos portales, tanto regionales como nacionales, de financiación. Os recomiendo que le echéis un vistazo. El propio portal de la Dirección General de Empresas de Conecta Financiación, pues está muy bien porque tiene centralizado toda la información y puedes incluso hacer consultas y los técnicos te contestan y te pueden derivar a un PAE dependiendo de dónde vivas, ¿no? Con lo cual creo que es un recurso regional que está muy bien y se puede aprovechar, sobre todo no perderse en esa marapunta de información. Vale, yo voy a pasar a compartir mi presentación. Lo que quería comentaros hoy es un poco un resumen, ¿vale? de los distintos tipos de financiación. No quiero ser demasiado pesado y sí que dar bastantes ejemplos sobre las distintas tipologías, aunque básicamente me voy a centrar en 3, ¿vale? Que son el crowdfunding, el crowdlending, que serían préstamos participativos o préstamos entre personas sin intermediación de banco, y luego también una parte más de microcréditos. Vamos a ver un poco cómo serán las lógicas de una campaña de financiación distribuida, de crowdfunding, y también vamos a poner un poco de especial atención a financiación de proyectos con impacto social, ¿vale? Por último, haremos una especie de ejercicio práctico de algunas claves concretas. Si tenéis en mente lanzar una campaña de crowdfunding, pues puede que os sirva, ¿no? Como decía antes, el propio proyecto CETEI se encarga de dinamizar todos los hubs del territorio, de distintas pequeñas nodos de aceleradoras o pequeñas incubadoras de empresas. Y bueno, en los últimos 3 años pues han sido bastantes los proyectos que han pasado por las distintas sedes de las incubadoras del proyecto CETEI, ¿no? En Cáceres pues tenemos la de la Cámara de Comercio de Cáceres, en Badajoz, Fundefis también teníamos una sede, en la parte portuguesa otras tantas, con lo cual, bueno, yo creo que es un proyecto que va a generar bastante materia prima o cantera de distintos emprendedores, ¿no? También os invito a que me podáis interrumpir en cualquier momento. No sé si la dinámica de la sesión permite tener el micro activado a toda la gente, aunque se recomienda no tenerlo activado para evitar ruidos, pero por mi parte, o bien pregunta al chat o levantar la mano para poder interrumpirme, ¿no? Sin problema. Cualquier persona puede activar su micro en cualquier momento y te puede hacer cualquier pregunta o plantearla a través del chat, ¿vale? Que ese no lo he dicho. Estupendo. Estáis viendo bien la pantalla, ¿verdad? ¿La pantalla la estáis viendo bien, la presentación? Sí. Vale. Bueno, pues no me enredo más, vamos a ir un poco al grano. Este gráfico que os pongo aquí son prácticamente las 4 tipologías de crowdfunding o de financiación a través del crowd, ¿no? A través principalmente de plataformas de internet donde hay gente que tiene una idea, un proyecto y necesita financiación y ofrece a través de distintos mecanismos, pues pide esa financiación, ¿no? Hay distintos tipos, como puede ser el crowdlending, que sería los préstamos entre personas sin intermediación de bancos. Hay distintas partes de crowdlending, como veremos más adelante, y también bastante distintas partes de crowdfunding. Normalmente el crowdfunding más extendido y el que más se conoce es el crowdfunding por recompensa. O sea, yo te doy un dinero a cambio de algo, ¿vale? Pero poco a poco también en España están surgiendo otro tipo de plataformas
que van más orientados a donación desinteresada, que podría ser el fundraising, también se llama como crowd donation. Realmente puede ser, bueno, yo te doy 50 euros, te doy 100 euros porque el proyecto que estás desarrollando me interesa, ¿no? Está más en la línea de lo que es la financiación sin ánimo de lucro o la donación, ¿no? Desde siempre se ha venido, muchas fundaciones se financian o muchos proyectos sociales se financian a base de donaciones, ¿no? Para que veamos las definiciones y diferencias de estos tres tipos de financiación que os comentaba al principio, vamos a centrarnos en microfinanciación, los préstamos participativos o los préstamos peer-to-peer y el crowdfunding, ¿vale? Realmente la microfinanciación online son préstamos entre personas con un fin solidario. Inicialmente surgieron así, tienen mucho más tirón, aunque actualmente hay plataformas que no tienen por qué ser fin solidario, ¿vale? Puede haber microcréditos donde tú prestas dinero, ese dinero te lo devuelven, ¿no? Ese dinero puede ser sin interés o puede ser con intereses, ¿no? Igual que el crowdlending, ¿no? La parte de la microfinanciación a partir de microcréditos, yo me he basado en un ejemplo que lleva mucho tiempo funcionando, que es Kiva, que básicamente ha sido una plataforma que ha inspirado a muchísimas plataformas de microfinanciación o social lending, con un impacto social bastante interesante. Normalmente son plataformas que tratan de dar cobertura a proyectos emprendedores que están en países en vías de desarrollo y al final personas como nosotros o en otras latitudes pues funcionan donando dinero. La lógica es, bueno, yo necesito $200 para montar un pequeño horno de pan, una pequeña tahona, 4 o 5 personas de distintos puntos del planeta, pues le damos $50. Cuando ese emprendedor desarrolla su proyecto y empieza a generar dinero, nos devuelve esos $50 a cada uno. En el caso de Kiva son sin ánimo de lucro. Cuando yo vuelvo a tener esos $50 en mi cartera o en mi cuenta, pues le puedo prestar a otro emprendedor, ¿no? Y la lógica es muy parecida a la de las plataformas de crowdfunding. La diferencia es que no necesita la multitud, no necesita mucha gente para financiar el proyecto. 4, 5, 6 personas pueden ser los lenders, ¿no? Pueden ser los financiadores de esa propuesta. Como veis en la diapositiva, pues básicamente hay una idea donde hay alguien que cuenta su proyecto, que trabaja con distintos socios locales o no locales y tú le prestas el dinero. Una de las claves de este tipo de plataformas de financiación es tener alianzas locales, ¿no? Porque al final tenéis en cuenta que, claro, imagínate cómo yo le voy a prestar $50 a alguien que vive en Kenia o en Tanzania, que no lo conozco de nada y yo no sé si va a funcionar o no. Realmente el apoyarse en plataformas o entidades locales pues ayuda un poco a que el proyecto se pueda desarrollar, tiene mucha más transparencia y los índices de éxito pues son muy elevados, ¿no? Bueno, y la presentación voy a ir bastante rápido en algunos slides, no os preocupéis porque los vais a tener. Todos los slides tienen enlaces a las plataformas y a los proyectos, con lo cual voy a tener mucha información, ¿no? Por otra parte tenemos los préstamos peer-to-peer, ¿vale? Que son transacciones con fines de lucro entre iguales, sin la intermediación de una institución financiera tradicional, ¿vale? Es un poco la definición que se dio a los préstamos peer-to-peer o crowdlending, ¿vale? Esto ha derivado en multitud de plataformas, en multitud de fórmulas, porque realmente cada plataforma que surge está dando una vuelta de tuerca más a la funcionalidad y sobre todo a la tipología de proyectos, a la tipología de cómo se financia. Realmente el crowdlending en España sí que tuvo un frenazo hace 4 o 5 años por una ley que sacó el Ministerio, que se llama la Ley de Plataformas Participativas, que limitaba muchísimo el crecimiento y el desarrollo de estas plataformas. Bueno, se metió la CNMV por medio. Para poder montar una plataforma de este tipo en España, pues necesitas estar registrado en la CNMV, avalado, y haber depositado un aval de 200.000 euros en un aval. Entonces, bueno, es muy difícil que empresas se tiren al barro y monten este tipo de plataformas. Sin embargo, las hay y poco a poco van desarrollándose, ¿no? Plataformas de crowdlending hay muchísimas y hay muchísimas tipologías. Aquí os dejo las principales que ya están operativas y registradas y autorizadas por la CNMV para operar en España. Algunas son muy de nicho, ¿vale? Buscan su vertical. Yo solo financio proyectos que tengan que ver con la energía,
yo solo financio proyectos de pymes que necesiten ampliación de capital, necesito solo financiar proyectos que están relacionados con lo eco o con lo social, y por ahí están surgiendo bastantes oportunidades, sobre todo en la parte de real estate. Están surgiendo muchas plataformas en el tema inmobiliario, ¿vale? Dentro de la parte del crowdlending y del crowdfunding existe una tipología que os voy a hablar un poquito, pero no demasiado, porque no quiero entrar en fórmulas más complejas de financiación, que es la parte del equity, ¿no? Hay plataformas de equity crowdfunding que, al igual que las de crowdlending, están muy limitadas por la ley de plataformas participativas en España, y también tienen una limitación de poder poner dinero. Realmente no me acuerdo el dato exacto, pero creo que no puedes poner más de 6.000 euros a lo largo de un año en proyectos, por lo cual 6.000 euros para un inversor tampoco es demasiado, y también frena mucho el que el equity crowdfunding se pueda desarrollar en España. Había algunas plataformas funcionando que estaban funcionando bastante bien, y también las pegaron un frenazo de seco. El equity crowdfunding no es otro que yo aporto dinero, yo aporto 5.000, 10.000 euros a tu proyecto, a tu empresa, y participo también en el capital de la propia empresa, ¿no? Y en el consejo de dirección, y tengo derechos económicos o derechos políticos, dependiendo de los acuerdos que tú has llegado con ese inversor, ¿no? De equity crowdfunding os dejo también aquí algunas plataformas que están funcionando en España, y bueno, CrowdView, por ejemplo, funciona bastante bien. La bolsa social está más orientada a proyectos sociales, y cada vez están levantando rondas de inversión más grandes, ¿no? Estamos hablando que en Estados Unidos estas plataformas pueden llegar a levantar hasta 8 o 10 millones de dólares. En España, pues bueno, hay algunas que ya han conseguido 1 millón, 2 millones, pero lo normal está por debajo de medio millón de euros, que no está mal, pero estaría un poco por encima de una campaña de crowdfunding tradicional, ¿no? O sea, al final, si tú necesitas lanzar un proyecto al inicio, pues yo te recomiendo que montes un crowdfunding de recompensa. Si lo quieres validar y testear para tener ese pequeño capital inicial de puesta en marcha. Si quieres crecer y quieres desarrollar el producto y escalarlo al mercado, pues a lo mejor ya lo que te recomiendo es que trabajes con el equity o con el crowdlending. Aquí os dejo también algunos ejemplos, ¿no? Como Lánzame, que está funcionando muy bien para pymes. Realmente no penséis que este tipo de plataformas son utilizadas solo por el mundillo startupero, ni por emprendedores que son demasiado innovadores, sino que hay empresas industriales o empresas de mantenimiento que de repente necesitan comprar 4 carretillas o toros mecánicos y necesitan una inversión de 400.000 euros, y acuden a este tipo de plataformas y lo están consiguiendo, ¿eh? O sea, al final es una financiación paralela a la financiación bancaria, y funciona muy bien. Empezaron a funcionar sobre todo con la crisis que derivó de 2009-2010, donde el crédito bancario pues se cerró, y estas plataformas pues vino un poco a cubrir ese gap, ¿no? Sí que es verdad que están tardando demasiado en desarrollarse, porque en España concretamente hay una legislación que no es muy favorable al crecimiento de este tipo de plataformas. Existen plataformas de crowdlending como Comunitae, que también vienen funcionando hace ya casi 10 años, y aquí hay gente que pide dinero para cosas muy peregrinas y diferentes, ¿no? Pues desde pagarse un billete de avión a su casa para poder pasar la Navidad con su familia. Tú pones cuánto dinero quieres pedir y cuánto dinero, a cuánto tipo de interés y cuándo quieres devolverlo. Pues tú puedes decir que necesitas 5.000 euros y estás ofreciendo el 10% de interés a devolverlo en 24 meses, ¿no? Con lo cual, si yo te lo presto, pues ese 10% es el que voy a tener de rédito, ¿no? Zopa, por ejemplo, funciona. Esta presentación os he metido algunos ejemplos también, y vamos a poder ver cómo ha evolucionado el Internet y este tipo de plataformas. Este pantallazo puede que tenga ya 8 años, más o menos, ¿no? Puede que tenga 8 años, ¿no? O incluso 9. Y os quiero poner distintos ejemplos de plataformas de este tipo que vienen funcionando mucho en Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando. En el caso de Zopa, es una de las plataformas que ha inspirado, igual que Kickstarter ha inspirado a todas las plataformas de crowdfunding.
Zopa es la que ha inspirado a casi todas las plataformas de crowdlending, ¿no? Fijaos cómo es ahora Zopa, cómo antes era antes y cómo es ahora, ¿no? Realmente la usabilidad, el diseño web, pues ha ido avanzando y aquí tú llegas, te encuentras con una pantalla muy simple, te dicen dos cosas, ¿quieres pedir dinero o quieres invertir? Y a partir de ahí, pues empiezas a funcionar. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto lo quieres devolver? Y el tipo de interés que tienes y cuánto te va a costar mensualmente, ¿no? Igual que cualquier plataforma parabancaria de todas las que han surgido también en los últimos años, ¿no? Tipo Cetelem, Cofidis, etcétera, etcétera. Pero realmente aquí lo que hay son personas por detrás, ¿no? No hay, o fondos de inversión también, pero pueden ser personas anónimas, personas individuales que tienen dinero y quieren prestar dinero a otras personas a través de este tipo de plataformas. Zopa o Prosper, que es otra de las plataformas que funciona desde hace mucho tiempo en crowdlending, realmente lo que hacen es de intermediarios, ¿no? Igual que una plataforma de crowdfunding, pues se sube el proyecto, si llega al éxito, pues se queda con un porcentaje de la financiación. También tienen su propio scoring de evaluar los riesgos, con lo cual, bueno, pues antes de prestar el dinero, pues existe un scoring que tienes que ir viendo si tienes solvencia para poder pagar ese dinero que estás pidiendo, ¿no? Growly es otra plataforma más latina, más orientado también al ecosistema hispano. Y en España también funciona bastante bien. Os pongo aquí cómo funciona realmente igual que una plataforma de financiación alternativa, ¿no? O sea, hay alguien que busca financiación, la gente de Growly en este caso revisa la petición y publica en la plataforma esa búsqueda de financiación. Los inversores en torno a esa plataforma, ya os digo, pueden ser inversores en fondos de inversión tradicionales o incluso agentes financieros, pero también puede ser gente normal y corriente que desde su casa recibe una notificación en su correo electrónico que ha entrado un proyecto que por su matching de expectativas o de intereses, pues puede que le cuadre y puede financiarse, ¿no? Y finalmente se formaliza el préstamo, ¿no? Crowd Angel, aquí algunos ejemplos de proyectos. Fijaos, por ejemplo, Delivery, que también empezó ya a funcionar cuando empezó la parte del delivery a tener auge. Actualmente, como sabéis, el delivery, el reparto a domicilio, el envío de paquetería, bueno, tiene un boom, está todo saturado, todas las mensajerías necesitan más personal y cualquier mensajería que se crea actualmente o iniciativa relacionada con el delivery tiene su hueco en el mercado porque está creciendo muchísimo el comercio electrónico. También la pandemia del COVID pues, ha hecho que las compras online hayan aumentado, que la entrega de comida a domicilio también. Fijaos que en este caso, esto estamos hablando que fue en 2016, necesitaba una ampliación de capital, pedía entre 390 y 530.000 euros de ampliación de capital y el valor del ticket que ofrecía mínimo eran 3.000 euros. O sea, tú solo podrías poner 3.000 euros como mínimo si quieres participar en Delivery, ¿no? Y bueno, el proyecto se financió, igual que este de Bid for Talent, que estaba relacionado con talento. Bueno, hay muchísimos proyectos. Os pongo esto de ejemplo para que veáis cómo son el diseño y cómo son los proyectos, ¿no? Pero, como os decía antes, no solo es de proyectos muy sexys, atractivos desde el punto de vista innovador o de base científica y tecnológica. Fijaos aquí que aquí hay personas o empresas que necesitan 50.000 euros para financiar un remolcador de obra a la República Dominicana. Necesita esos 50.000 euros, lo está pidiendo y al final te da unas condiciones de devolución con una serie de intereses, ¿no? O aquí hay otra persona que necesita una expansión de su propio negocio y está pidiendo 60.000 euros, ¿no? Y ese es el tipo de interés que está ofreciendo el 7,80 en 12 meses, ¿no? Bueno, ya os digo que puede haber un poco de todo, ¿no? Fijaos que el rizo se riza y ya las propias plataformas de crowdlending se lanzan en inversión de rondas de inversión, ¿no? Igual que si fueran una startup, pues se lanzan a captar financiación, incluso pueden ir más adelante y es posible que una plataforma de crowdlending se financie a través de crowdfunding o una plataforma de crowdfunding se financie a través de crowdlending y el rizo se riza mucho más, ¿no? Pero está pasando, ¿no? Y realmente Loanbook fue una de las plataformas de capital que levantó una de las mayores rondas de financiación de crowdlending en España, ¿no? Creo que fueron unos 6 millones de euros lo que levantó. Prosper, como os comentaba antes, funciona igual que Zopa, tiene
tiene un mecanismo muy similar y al final, pues, la dinámica de toda esta gente, de estas plataformas, es ponértelo muy sencillo, presentártelo todo a un golpe de clic y ellos mismos tienen su propia metodología de trabajo bastante fiable y realmente, no sé en el caso de Prosper cuánto dinero llevan levantado desde que empezó a funcionar hace también ya 8 o 10 años, pero fijaos aquí, puedes tener préstamos para lo que necesitas en tu vida, ¿no? Igual que vas al banco para pedir un coche, un préstamo para comprarte un coche, pues aquí también, ¿no? Dependiendo para el tipo de actividad que lo pidas, el tipo de interés seguramente que es diferente, ¿no? Prosper os lo recomiendo también, funciona muy bien. Mira, aquí hay algunos datos de cuánto dinero ha levantado desde 2006, ¿vale? Está operando desde 2006. Muchísimo, muchísimo dinero. Profounder es otra plataforma de crowdlending. Yo la conozco hace bastante tiempo porque está muy relacionado con el emprendedor social, ¿vale? Un emprendedor más ético. Realmente este tipo de plataformas vienen a cubrir el gap, igual que el crowdfunding, posterior a todas las 3F, que son los Friends, Fools and Folks, o sea, los amigos, la familia y los locos que siempre te van a apoyar, pues después de ahí puede que esté plataformas como Profounder o como plataformas de crowdfunding en general, ¿no? Realmente es muy similar a un crowdfunding, como veis. Al final la descripción del proyecto, el dinero que pides a la derecha, la gente que está financiando, etc. Esto me resulta también muy interesante, este ejemplo, y me quiero parar un poco en explicar esto porque es algo que no se conoce mucho porque tiene una complejidad jurídica un poco elevada y tampoco se conoce demasiado, y es el aval colectivo, ¿vale? Realmente, mucha de la gente que se enfrenta a un préstamo bancario, pues uno de los problemas principales que tiene cuando necesitas un crédito bancario es el aval que te pide el banco si te lo pide, ¿no? Con lo cual, a través de un mecanismo jurídico, pues se puede poner en marcha esto. Esto lo está haciendo en España COP57, que es una cooperativa de crédito que tiene principalmente sede en Andalucía, aunque bueno, está en Cataluña y en bastantes sitios. Surgió hace ya mucho tiempo, quizás en los primeros de los años 90, y surgió derivado de un conflicto sindical bastante grande y la indemnización que les dieron, pues quisieron tener una especie de fondo de dinero para apoyar a proyectos sociales y crearon COP57. COP57 puso en marcha el aval colectivo de esta forma, ¿no? Realmente lo que trata el aval colectivo es que, bueno, yo necesito 10.000 euros o 15.000 euros en un crédito, pero me piden aval, ¿no? Lo que estamos viendo es que a través de este tipo de plataformas se puede articular un mecanismo para que buscar a distintas personas que en el momento que tú puedas necesitar ese aval respondan por ti, ¿no? Si necesitas 10.000 euros de aval, igual lo que necesitas son 100 personas que pongan 100 euros cada uno en el caso que tú necesites esa aval. Y a través de firmas y a través de notaría y demás se puede conseguir. De hecho, en este ejemplo de COP57 con CEMOS 98, CEMOS 98 necesitaba 98.000 euros y puso en marcha el aval colectivo, ¿no? Y se consiguió, bueno. Yo, de hecho, participé en esta campaña firmando un papel pues eran 30 euros, creo que lo que me comprometía a ponerse, acaso CEMOS 98 no podía responder a la devolución del dinero. Realmente todos los mecanismos que hay en plataformas un poco más sociales, lo que han buscado desde el inicio, y en el caso de la plataforma en la que llevo colaborando desde que arrancó en el año 2011, que es Goteo, pues el objetivo es tener independencia, sí, pero de los bancos, ¿no? De todo el sistema bancario, sobre todo cuando no había oportunidad de financiación. Igual ahora los tiempos han cambiado y sí que puede haber más financiación bancaria, pero ha habido unos años que era muy difícil conseguir financiación bancaria y más para un proyecto social, con lo cual eso fue un caldo de cultivo excepcional para todo este tipo de plataformas. Por último, de las tres tipologías que quería comentaros hoy, y creo que es donde más tiempo me voy a detener, y sobre todo porque es la más conocida, ¿vale? Y creo que para proyectos que puedan surgir en el entorno de este proyecto, de Proyecto CTI,
o en torno a las cámaras, a esos viveros, a esas pequeñas iniciativas emprendedoras, el crowdfunding puede ser una herramienta muy eficaz, sobre todo al inicio del proyecto, ¿no? Realmente, la parte de financiación del crowdfunding pues no es otra cosa que es mucha gente conectada con un proyecto haciendo aportaciones, haciendo distintas aportaciones. No viene del inglés, de crowd, que es multitud, y funding, financiación, ¿no? Realmente, mucha gente poniendo dinero en una plataforma pueden conseguir muchas cosas, muchos cambios, y de hecho se está viendo, ¿no? Hay proyectos, sobre todo en Estados Unidos, que han conseguido millones de dólares a través de crowdfunding. Funciona así, tú pones tu proyecto, dices cuánto necesitas y la gente empieza a hacer aportaciones, ¿vale? Hay ejemplos clásicos, tradicionales de literatura y de historia casi ya, de ejemplos que a lo largo de la historia pues se han considerado como ejemplos de crowdfunding. En todos los libros que puedas leer o en todas las historias, parece que fue el primer caso de crowdfunding. Marillion, que era un grupo de rock americano, pues se quedó sin patrocinadores para tener una gira y hizo un llamamiento a sus fans para que los fans participasen dando dinero para poder ir de gira. Esto fue en el 97, pero en Extremadura tenemos el caso de Extremoduro, que yo siempre lo digo porque soy de aquí y siempre me gusta hablarlo. Realmente para mí Extremoduro fue anterior y fue mucho más pionero en el crowdfunding, porque ellos lo que pidieron dinero fue para grabar la primera maqueta del grupo, con lo cual tenemos ejemplos más cercanos que no Marillion, ¿no? Pero bueno, también saltó a la deriva de cosas bastante más grandes, y aquí la campaña de Obama, pues a través de crowdfunding consiguió pues, bueno, un dineral, no sé exactamente cuántos millones de dólares, pero también es un mecanismo de engagement con la propia gente, ¿no? Al final tú le haces partícipe a mucha gente de tu propósito, de tu proyecto, y a través de una plataforma de crowdfunding, si les pides dinero también les estás haciendo un poco corresponsables, cómplices en sí mismos del propio proyecto, ¿no? Algunos ejemplos de crowdfunding, antes de entrar un poco en mecanismos, en dinámica de cómo funciona. A mí me gusta mucho El Cosmonauta, que es un tráiler, un largometraje español que se rodó hace ya unos años y tuvieron un éxito importante en la financiación. Se dice muchas veces que el crowdfunding es dinero de segunda, como que no tiene mucha categoría. Si has conseguido 100.000 euros en crowdfunding, pues parece que no es lo mismo que si te lo ha dado un inversor o un business angel en una ronda de inversión. Pero, sin embargo, eso está cambiando y realmente productos como este, pues lo hicieron, ¿no? Tiene distintas tipologías de donar al propio proyecto, de financiarlo. Aquí en este caso, fijaos que la gente que participaba en la financiación se convertían en productores de la propia película. Algunos, dependiendo del dinero que donase, pues algunos podías tener algún cameo en una escena, o ser actor secundario, o participar de extra, o visitar el rodaje de la película, o estar un día conviviendo con todo el equipo de grabación, pero realmente te convertías directamente en productor de la propia película, ¿no? Esto, por supuesto, tuvo unas claves de éxito. Al final, detrás de un éxito, pues normalmente hay una lógica, no es por casualidad. O sea, es muy difícil que a veces la flauta suena, sí, puedes financiar un proyecto y no sabes por qué has tenido tanto éxito, pero normalmente el éxito viene determinado del nivel de profesionalidad que hay detrás, de cómo lo puedas orientar, de los mensajes que puedas dar, con lo cual también os recomiendo que si tenéis previsto montar una campaña de crowdfunding, no lo hagáis a lo loco, id despacio y midáis mucho todo, tanto el tiempo como el dinero que necesitáis, como la parte más profesional en torno al proyecto. El caso del Cosmonauta pues fue engendrado desde una productora de cine, o sea, eran especialistas en ese sector, eran todos profesionales, supieron muy bien integrar en su discurso toda la parte de la cultura libre, del acceso al conocimiento, de decir, no necesitamos a las grandes empresas ni a los grandes bancos que patrocinen una película, nosotros mismos podemos juntarnos, podemos huir de la subvención estatal para hacer una película y juntar a mucha gente que financie el proceso, y sobre todo también consiguieron llevar todo ese discurso a través de multicanales, ¿no? O sea, hoy en día el transmedia pues es, bueno, pues
distintos canales audiovisuales para poder desarrollar tanto ordenador como televisión, cine, mobile, etcétera, ¿no? Plataformas de crowdfunding existen muchísimas. Muchísimas que, bueno, ya hemos perdido la cuenta de cuántas, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Empezaron a surgir hace 4 o 5 años como churros, o sea, como champiñones. Realmente muchas de ellas no duraban y cerraban enseguida, ¿no? Es difícil también mantener una plataforma de estas características, sobre todo porque hay ya muchísimos en el escenario, ¿no? Pero aquí os pongo un poco las que están funcionando, las más importantes. La Kickstarter, que es la americana. De esta prácticamente nos inspiramos todas las plataformas, ¿no? Goteo, que es la plataforma en la que yo colaboro desde hace mucho tiempo, se basó en el diseño y la filosofía, pero Kickstarter fue la que vino un poco a marcar el modelo paradigmático de cómo desarrollar una plataforma de crowdfunding. Luego hay plataformas como Indiegogo, que está más orientado a espectáculos, a giras de grupos de música, a producciones audiovisuales. Ulule, que está muy orientada a proyectos culturales. Y bueno, aquí ahí podéis ver todas las que hay. Realmente todas prácticamente tienen el mismo diseño, ¿no? A la izquierda hay un vídeo explicativo de qué va el proyecto. Es bueno que si tenéis en mente montar una campaña, podáis trabajar en un vídeo en el que contéis vuestro proyecto. Normalmente es lo que más les cuesta a los emprendedores a la hora de lanzar una campaña de crowdfunding, porque, bueno, pues no todo el mundo es profesional y tiene las herramientas a su alcance para hacer un buen vídeo. Y evidentemente un vídeo diseñado de forma profesional pues tiene un mayor impacto y es más atractivo a la hora de atraer posibles financiadores de tu proyecto, ¿no? Bueno, a la derecha normalmente está el dinero que pides y la gente que va poniendo, ¿no? Lo bueno es de las plataformas de crowdfunding desde el inicio es que al final la viralidad que consiguen es que tú a través de un código HTML te puedes llevar la plataforma a tu propia página. Lo insertas y directamente no tienes que ir a buscar a los financiadores, sino que los financiadores ya pueden estar en tu página web, en tu blog, en Facebook y demás, y a través de este tipo de enlaces te los va llevando a la propia plataforma, ¿no? ¿Algún ejemplo de proyectos? Aunque esto ha ido bastante cambiando, pero bueno, son unos porcentajes de financiación de tipologías, ¿no? En crowdfunding funciona muy bien la parte material, la parte física, o sea, es decir, es muy fácilmente financiable proyectos en los que, bueno, yo quiero grabar un disco, si me das 20 euros te mando el disco a casa. Yo voy a recibir al final el disco físico, ¿no? Proyectos que sean más intangibles o que no tengan claro realmente, o bueno, si tienen un impacto social, si lo tienes bien definido, al final también estás entrando en un campo diferente al material, ¿no? Pero proyectos que tengan una recompensa clara, material, que tú vas a recibir a cambio un producto o un servicio, son mucho más fáciles de financiar, ¿no? Realmente hay una deriva casi similar en todos los proyectos de financiación. Yo esto lo llamo el Valle de la Muerte. Tienes que tener claro que al principio tienes que tener muy articulado el proceso para que haya una financiación en la primera semana. Nosotros desde Goteo tenemos calculado que en torno al 30%, 25% de la financiación la tienes que conseguir en los primeros 7 o 10 días. Si no consigues pasar ese hito, es muy difícil que tu proyecto siga adelante y que se financie. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que estamos navegando por plataformas de crowdfunding o de financiación de proyectos, vemos un proyecto que nos gusta, que es interesante, a priori nos ha gustado, pero vemos que no tiene puesto dinero, que tiene muy poco, tampoco nos animamos a poder. Sin embargo, si yo veo tu proyecto, me gusta y veo que hay muchísima gente que ya está poniendo dinero, que ya ha puesto, yo también me animo y también financio el proyecto. Con lo cual es fundamental que antes de lanzar una campaña de crowdfunding tengamos un listado grande de conocidos, amigos, familiares, que son los que siempre van a poner dinero y que todo el mundo ponga el primer día que se lanza la campaña, tienes que poner todo el mundo para incentivar la participación de otra gente que no te conoce, ¿vale? Es importante también analizar y tener claro una buena campaña de comunicación. Esto es un ejemplo de un análisis de una campaña que se desarrolló en Goteo hace bastante tiempo, en el cual ellos tenían claro un plan de comunicación y la gráfica representa los
los hitos que ese plan de comunicación y el impacto de la financiación que tuvieron ese día, ¿no? Con lo cual está muy bien, pues antes de lanzar una campaña, tener claros distintos hitos. O sea, pues quiero hacer una rueda de prensa cuando el día que lance el proyecto, voy a hacer una pequeña entrevista en la radio local, si puede salir en televisión regional o local, pues mucho mejor, porque actualmente la televisión sigue siendo el vehículo de comunicación más potente para llegar a muchísima más gente, con lo cual si te pueden sacar un ratillo ahí en el telediario, fenómeno. Pero lo que quiero decir con esto es que hay que tener muy articulado y muy preparado la campaña antes de lanzarlo, porque si no te vas a dar cuenta que puedes estar todo el día por Facebook o por Twitter o mandando mail. Si no lo tienes articulado te va a costar mucho más, ¿vale? La transparencia es muy importante y al final la dinámica y el funcionamiento del crowdfunding de recompensa pues va en esa línea, ¿no? Yo te ofrezco algo y tú me das a cambio algo y si quieres otra recompensa superior sería lo anterior más algo más, lo anterior más algo más y así va subiendo pues de 5 o 10 euros, que es lo mínimo que normalmente se suele pedir, hasta poder pedir cantidades mucho más elevadas, ¿no? Cosas a tener en cuenta cuando te enfrentas a campañas de crowdfunding, ¿no? Las recompensas. Las recompensas pueden ser tu peor pesadilla. Imaginaos que tú de repente quieres hacer un proyecto de, pues no lo sé, el otro día, por ejemplo, un proyecto que me llamaron, ¿no?, para pedirme asesoría, era de hacer una señalética de ruta senderista de un pueblo de Extremadura. Y tenían pensado hacer camisetas, ¿no? Y yo les dije, bueno, pero ¿tenéis pensado limitar el número de camisetas que vais a hacer para financiar el proyecto? Y me dijeron que no, que cuantas más pudiesen vender o conseguir dinero, pues a cambio. Digo, ya, pero ¿habéis pensado en que si conseguís 500 camisetas o 500 recompensas, tenéis que hacer 500 envíos? Y que esos 500 envíos a lo mejor 80 o 70 vienen devueltos porque el destinatario no existe, porque nadie ha recogido el paquete, porque el cartero pues no ha pasado por tu casa para dejarte el paquete, y eso contempla que tienes que volver otra vez primero a ponerte en contacto con esas personas que te dieron el dinero para la camiseta y volver a enviárselo. Y ahí ya igual estás palmando dinero. O sea, y es posible que a lo mejor cuando hayas hecho la recompensa no hayas tenido en cuenta los gastos de envío, porque es una cosa muy habitual en muchos emprendedores cuando echan números de, bueno, si una camiseta me vale 3 euros y puedo poner una recompensa de 10 euros. Digo, ya, pero tú has contemplado todo lo demás. Y sobre todo, lo interesante es que no puedas quitarle el foco de tu propio proyecto. O sea, al final tu proyecto consiste en hacer la señalética de una ruta senderista. No te vas a dedicar 6 meses a hacer y enviar camisetas. El proyecto tuyo se va al garete, ¿no? Por lo cual, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta cuando se lanza la campaña, ¿no? Esto comentado, la transparencia es súper importante. Normalmente todas las plataformas te van a dar opción de describir en qué te quiere gastar el dinero que estás pidiendo. Cuantas más información des del dinero que necesitas y para qué lo quieres, pues va a ser mucho más factible que yo, que no te conozco de nada, pues pueda creer que necesitas ese dinero. Si de repente me dices que necesitas 3.000 euros para comprarte un ordenador, digo, bueno, pues vaya ordenador que te vas a comprar. Si por 500 euros los tienes bien bonitos y bien funcionales en el mercado, ¿no? O sea que hay que ser un poco también claro en el dinero que necesitas y muy transparente, sobre todo en lo que vas haciendo. Y eso también implica que durante la propia campaña tengas que tener una comunicación clara con la gente que te está donando dinero, ¿no? Bueno, en el caso de, hay plataformas que van a una ronda o van a 2 rondas, ¿no? En el caso de Goteo, por ejemplo, vamos a 2 rondas. Una ronda de 40 días y si consigues ese presupuesto pasas a una siguiente de otros 40 días. Son tipologías de plataforma que se denominan todo o nada. Es decir, si en los 40 días no has conseguido el mínimo de presupuesto que necesitas, el contador se pone en cero y todo el dinero que se ha aportado se devuelve a los participantes. Y hay otras plataformas que es las que se denominan todo cuenta y ahí, pues bueno, pues si pides 5.000 y consigues 1.000, pues 1.000 que tienes, ¿no? Pero bueno, muchas veces no tiene mucho sentido que si tú necesitas 5.000 euros para hacer algo concreto, si consigues 1.000, ¿qué vas a hacer con esos 1.000? ¿Vale? No has conseguido tu objetivo, con lo cual las plataformas de todo cuenta, bueno, pues pueden ser un poco más plataformas de recaudación, de fundraising, ¿vale? Pero se alejan un poco del objetivo claro de lo que es el crowdfunding, con un presupuesto detallado, un timing para ejecutarlo, etcétera, etcétera.
algunas características de proyectos con éxito dentro del mundo del crowdfunding. Bueno, pues realmente el equipo puede ser, es una de las principales, o sea, es decir, si hay un equipo que transmite profesionalidad, rigor y solvencia técnica para abordar ese proyecto, pues mucho más interesante o puede ser mucho más factible que se desarrolle el propio proyecto antes que si alguien dice que quiere hacer un proyecto de no sé cuántos años de duración y necesita tanto dinero y es una persona sola, pues tampoco va a ser muy creíble, ¿no? Por supuesto, una buena presentación del proyecto, cercano, transparente, asertivo y sobre todo ir al grano. O sea, no te puedes enrollar mucho en hacer un vídeo donde cuentes toda tu historia, sino ir al grano concretamente. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué necesitas el dinero? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vale? Por supuesto, como os decía antes, una buena comunicación fluida con los financiadores, ¿no? Tener claros los objetivos concretos, palpables. Si hay proyectos que son muy grandes, se pueden diseccionar en fases, ¿no? Pues en esta campaña voy a abordar la primera fase con esta serie de objetivos y esta serie de resultados. Y si funciona bien, pues el año que viene puedo hacer la segunda fase. Los retornos, los incentivos, pues tienen que ser creativos también, ¿no? Pueden ser, hay que trabajarlo un poco, porque al final, si estás ofreciendo una camiseta del proyecto y la camiseta es el logotipo de la asociación que está detrás del proyecto o de la empresa, pues tampoco es muy atractivo el diseño, ¿no? Con lo cual, ese tipo de cosas hay que cuidarlas bastante, ¿vale? Bueno, aquí las 4 tipologías que comentaba al principio, basado en recompensas, no sé si estáis viendo bien la pantalla porque a mí se me ve como cortada. Carlos, ¿se ve bien la pantalla? Se ve un pelín cortada por abajo, muy poquito. Pelín. Ahora. Ahora, correcto. Vale, si es que no lo tenía en modo presentación, lo tenía en pantalla compartida, vale. Bueno, crowdfunding, 4 tipos de tipología, ¿no? Basado en recompensa, basado en donación, el equity, que es lo que os comentaba antes de tener participaciones en la propia compañía o en el propio proyecto, y el préstamo, ¿no? Realmente estas 4 tipologías existen actualmente una infinidad de plataformas, ¿no? Aquí os tengo también otro gráfico de algunas de las plataformas que están actualmente funcionando en España, de donaciones, de recompensa, de equity y de préstamos, ¿vale? Dentro de las plataformas de crowdfunding ya hay una sectorización importante, o sea, es decir, una vertical. Cada plataforma está orientada a un sector concreto, están en las que están en el sector artístico, las que van orientados a la parte de proyectos musicales, incluso proyectos científicos, porque también la crisis golpeó muchísimo la financiación de la I+D, la financiación de pequeños grupos de investigación de las universidades que necesitan tampoco mucho dinero para poder desarrollar un proyecto, pues crearon sus propias plataformas, ¿no? Taracea, por ejemplo, os la recomiendo, que funciona muy bien. Luego están las plataformas genéricas, como puede ser Goteo, como puede ser Lánzano, que están operando en España, o Ulule, que son al final, bueno, son plataformas generalistas donde puede haber todo tipo de proyectos. Nosotros dentro de Goteo pues tenemos 6 o 7 tipologías, puede ser tecnológico, educativo, social, medioambiental. En el caso de Goteo, que ahora hablaremos un poco más de la financiación de impacto y de la propia plataforma en sí mismo, pues solo nos interesan proyectos sociales, ¿no? Y en los que venimos desde 2011 trabajando y, bueno, actualmente creo que estamos ya casi consiguiendo los 11 millones de financiación, 11 millones de euros en proyectos. O sea, han pasado muchísimos proyectos por la plataforma, ¿no? Este es un triángulo que me gusta ponerlo y explicarlo porque realmente dentro del triángulo de la financiación, del crowdfunding, podemos ver las distintas tipologías de plataformas y también distintos objetivos, ¿no? Si tu plataforma está más en la parte de arriba, pues es una plataforma más financiera, se dedica más a la propia financiación, a la inversión, ¿vale? Si está más en la parte de lo social, puede que las donaciones sean su topic, su core, pero si está en la parte más del material, está funcionando muy bien todo lo que tenga que ver con esa precompra, ¿no? O sea, es decir, yo quiero hacer este proyecto, desarrollar este prototipo, pero quiero que me lo pagues antes de que lo fabrique, ¿vale? Está funcionando también muy bien la parte de precompra, ¿no? Luego, hay muchas interacciones entre los distintos triángulos, ¿no? Si el préstamo es con interés o sin interés,
pues podría estar en esta línea, ¿no? Al final también lo mismo de aquí, las pequeñas recompensas o las recompensas más grandes, ¿no? Esto es un poco el gráfico de cómo funciona realmente una campaña de crowdfunding. Como comentaba antes del mecanismo de funcionamiento de las plataformas de crowdlending, pues al final hay alguien presenta una iniciativa a través de un formulario, que normalmente ese formulario ya está habilitado por las plataformas, ¿no? Porque también es otra de las múltiples preguntas que me llegan. Oye, ¿en qué formato tenemos que preparar el proyecto? Digo, no, loguéate en la plataforma y empieza a rellenar campos que la plataforma ya están súper bien diseñadas, tienen mucho trabajo en usabilidad del producto, con lo cual cualquier persona, no es necesario que seas especialista en Internet ni tener mucha relación cordial con los ordenadores, al final vas a ser capaz de poder escribir tu propia campaña, porque están diseñadas, están desarrolladas para gente normal, gente que necesita 5.000, 6.000, 7.000 euros para hacer un pequeño proyecto, pero que no son grandes cerebritos ni especialistas en tecnología, ¿no? Entonces eso también ha sido un poco la revolución de este tipo de financiación, ¿no? Que han conseguido a golpe de clic, de forma muy sencilla, pues gente que casi incluso tenían tirria a lo tecnológico, pues están financiando proyectos a través de crowdfunding en este tipo de plataformas, ¿no? Bueno, por una parte está la propuesta de la iniciativa, después se revisa, la iniciativa una vez aceptada por la plataforma, se abre lo que es en sí mismo la campaña, y esa campaña pues se va desarrollando en distintas fases de ejecución, ¿vale? Y ahí se va viendo finalmente si el promotor de la campaña consigue toda la financiación, pues se desarrolla una serie de contratos, se firma y se transfiere el dinero a la persona, ¿vale? ¿Dónde estaría el crowdfunding en la financiación? Bueno, pues se sigue un poco colocando en la parte de comienzo, ¿no? De arranque, ¿no? De esa necesidad inicial de capital semilla o inicio del proyecto, aunque poco a poco va subiendo la escala de financiación, porque realmente ya hay plataformas que, como hemos visto, de crowdlending o equity crowdfunding, pues que están levantando muchísima financiación, ¿no? Incluso para la fase de crecimiento, pues está funcionando muy bien, incluso bueno, ya se me baja la de consolidación, ¿no? Pero normalmente se le ve en la parte de la fase de negocio inicial, ¿no? O sea, es decir, normalmente pues están los recursos propios y a continuación el crowdfunding, ¿no? Esto también os lo dejo para vuestra información. A través de un informe de la Universidad de Cambridge, pues hizo un informe de todas las plataformas de crowdfunding que hay operando en Europa y sacó una serie de conclusiones que están muy bien. Por si os interesa la lectura, os lo dejo, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Sí que es verdad que hay, dependiendo de países, por ejemplo, pues que los rojitos tienen más regulaciones. Por ejemplo, en este caso, veis como toda la parte de los riesgos del futuro crecimiento de la financiación alternativa en España, pues tiene un 53% y si vemos en Alemania tiene un 10%. La regulación hace muchísimo, ¿vale? O sea, tiene un 10% en Alemania y un 53% en España. Hay bastante alto riesgo para que plataformas de este tipo vengan a sentarse a España, por eso muchas de ellas han huido y se han registrado en Francia, vamos, incluso en Portugal, si me apuran, ¿vale? Y luego lo que os comentaba al inicio, ¿no? Una startup de crowdlending que se financia por crowdfunding, ¿no? Al final va rizando el rizo, ¿no? Y obteniendo cifras bastante grandes, ¿no? Bueno, la parte de goteo quería comentarla un poco más, primero por dos cosas. Por una, porque es mi plataforma en la que llevo muchos años trabajando, y segundo, porque responde un poco a toda la parte de financiación de proyectos sociales a través de crowdfunding, ¿no? Que es lo que cuando habló Carlos conmigo, pues me comentó que nos fijásemos un poco también en la financiación de impacto, ¿no? La financiación de proyectos sociales. Con lo cual, bueno, pues hemos conseguido que se convierta en una referencia a nivel internacional de una plataforma que está orientada a financiar ese tipo de proyectos, ¿no? Realmente nosotros hablamos de proyectos con impacto social, proyectos que tengan un ADN abierto, que se puedan aprovechar por otra gente, que se puedan modificar para desarrollar otro tipo de actividades en torno a ese proyecto por otras personas, y sobre todo también que el crowdfunding sirva como un mecanismo de respaldo por parte de la sociedad civil, ¿no? O sea, al final yo quiero hacer un proyecto en mi localidad y hay mucha gente de mi localidad que me apoya, pues también me siento respaldado, ¿no?
cuando hablamos de ADN abierto, estas son las tres cosas que realmente tiene que tener ese proyecto, ¿no? Que se pueda reproducir, que sea horizontal, que no haya, bueno, pues mala praxis, no sea muy jerárquico desde el punto de vista de la toma de decisiones del propio proyecto, y sobre todo lo más importante para nosotros es que el propio proyecto refuerce los bienes comunales, el procomún, el conocimiento libre, ¿no? Al final, si desarrollo una aplicación, pues que se ha liberado ese código. Si desarrollo una metodología, que lo pueda utilizar con una licencia Creative Commons libre, por ejemplo, para que otras personas puedan utilizarlo. Si desarrollo unos vídeos, pues que también se puedan utilizar para otros fines, siempre y cuando, bueno, depende del autor el tipo de licencia que quiera poner, ¿no? Realmente Goteo lleva funcionando muchísimo tiempo y esta fue una de las primeras hipótesis de trabajo que nos planteamos, ¿no? Realmente la financiación alternativa o la financiación colectiva es compatible con los beneficios colectivos. Bueno, pues fue una de las primeras preguntas y a raíz de esa pregunta pues desarrollamos una plataforma en la que tenemos en cuenta todas estas cuestiones de ADN abierto a la hora de aceptar cualquier proyecto, ¿no? Realmente somos unos convencidos de que los proyectos abiertos, el software libre, el conocimiento abierto, desde que venimos trabajando todo este mundillo, dan muchas más oportunidades que en otro tipo de proyectos, ¿no? Y lo han demostrado a lo largo de toda la historia, ¿no? Con lo cual, desde Goteo tenemos ese trabajo también de advocacy, ¿no? De decir, bueno, pues queremos fomentar este tipo de proyectos, queremos ir por esta línea y realmente con números hemos demostrado que hay mucha más gente pensaba igual que nosotros y ahí está la plataforma. Normalmente cuando pides un proyecto solicitas una serie de recursos. Realmente puede ser dinero o puedes solicitar también perfiles, ¿no? Goteo no solo es una plataforma de financiación a través del dinero, sino también una plataforma de crowdsourcing. O sea, es posiblemente que lo que necesites sea un traductor, un diseñador gráfico o una persona que te deje un almacén durante un mes para guardar materiales, ¿no? O sea, al final también vas a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Por lo cual los recursos que vas a solicitar son esos. Los retornos que vas a ofrecer pues son los archivos digitales del proyecto, el código fuente si realmente es un software, el diseño, por toda la parte del Open Design, actualmente tiene mucha importancia, sobre todo después de la incorporación de la impresión 3D al mundillo, a nuestro día a día, pues toda la parte de los patrones, los diseños, están ahí. Vale, realmente para nosotros el retorno colectivo, que es lo que hablamos de las recompensas, es muy importante. O sea, de hecho, evaluamos mucho cuando se presenta un proyecto en la plataforma qué impacto social persigue y si lo que desarrolla dentro de ese proyecto encaja del impacto social, ¿no? Y como os comentaba antes, no solo es crowdfunding, sino también crowdsourcing, ¿no? Realmente tú tienes tu proyecto, pides dinero, en este caso alguien necesita una furgoneta y hay alguien que le ofrece esa furgoneta, ¿no? Y así necesito un escáner o necesito traducir, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente tenemos claro que la articulación de mecanismos tecnológicos que ayuden a la colaboración entre personas se ha demostrado desde siempre y ahora mucho más por la hiperconectividad que tenemos, que da muchos resultados, ¿vale? Yo siempre digo que dos cabezas siempre piensan mejor que una, entonces, bueno, eso está ahí. Os quiero pararme un segundo en esta parte porque es interesante y me gusta siempre contarlo, toda la parte de Capital Riego, que es una iniciativa dentro de Goteo, en la que trabajamos directamente con entidades públicas y privadas, llegamos a acuerdos en los cuales desarrollar campañas. Imaginaos que el Ayuntamiento de Cáceres tiene un presupuesto asignado de X dinero, de 15.000, 20.000 euros para desarrollar proyectos educativos en la ciudad, ¿no? Bueno, pues a través de un convenio de colaboración con Goteo, pues lo que hacemos es lanzar una convocatoria de proyectos para captar proyectos relacionados con educación para desarrollar en Cáceres, ¿no? El dinero que tenía el Ayuntamiento de Cáceres asociado a ese convenio de colaboración se pone en una especie de bolsa ficticia, virtual, y se hace una selección de proyectos. Una vez que los proyectos se ponen en marcha, por cada euro que pone una persona, se pone otro euro de esa bolsa que el Ayuntamiento de Cáceres tenía, con lo cual el Ayuntamiento de Cáceres puede multiplicar por 2 o por 3 la financiación que tenía asociada para ese tipo de proyectos
Y no solo eso, sino que los proyectos que finalmente se pongan en marcha han sido avalados por la propia ciudadanía, ¿no? Con lo cual es un mecanismo también de corresponsabilidad en el desarrollo de actividades dentro de la ciudad, ¿no? Como os comentaba al principio, algunos consejos prácticos a la hora de desarrollar la campaña de crowdfunding. No sé si alguno de los que está conectado tiene intención de hacer alguna convocatoria o sea, alguna campaña de crowdfunding o se le ha pasado por la cabeza. ¿Sí? ¿Alguno ha pensado en montar alguna campaña de crowdfunding? Bueno, pues por esa parte os traía un poco la última parte de la sesión, sobre todo algunos consejos prácticos, ¿no? Algunos consejos prácticos porque antes de abordarte y de lanzarte a montar una campaña de crowdfunding, es mejor tener claro que primero no es algo sencillo, es complejo, incluso para conseguir 3.000 euros, que parece que no es nada, pero tienes que trabajarlo bastante. Muchas veces la propia campaña es más compleja que el propio proyecto que vas a desarrollar con la financiación que estás pidiendo, con lo cual también tienes que medir mucho el tiempo de esfuerzo que le vas a dedicar a la campaña, el dinero que puedes conseguir y si eso te va a servir para desarrollar el proyecto, ¿no? Conozco muchos casos en que el proyecto, una vez terminada la campaña de crowdfunding, la gente estaba tan exhausta que se han olvidado del proyecto. Entonces hay que valorar si realmente merece la pena invertir el tiempo y el esfuerzo que contempla una campaña de crowdfunding. A ver, hay de todo tipo. Hay gente que se ha convertido el crowdfunding en su forma de financiación habitual de sus proyectos personales. Y conozco varias gente y varias organizaciones que les va muy bien y hacen campañas de crowdfunding como churros y cada 6 o 8 meses lanzan una y gastan 25 o 30.000 euros para desarrollar proyectos concretos, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Pero que yo parto de la base y siempre lo primero que digo es que hay que trabajarlo bien y que no es sencillo, ¿vale? Porque luego te llegan muchos disgustos y muchas frustraciones, ¿no? La gente se cree que cuelga tu proyecto en esa página y ya la gente va a poner dinero. ¿Y qué va? Lo tienes que conseguir tú. Por eso, estos consejos prácticos están muy bien porque son consejos que hemos pensado desde el equipo de goteo, no pensado, sino evidenciado en todos estos años que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, realmente antes de lanzar, como os comentaba al inicio, hay que hacer una lista con todos los contactos que tienes y tener un argumentario muy claro. O sea, al final, también depende de la persona o las entidades a las que te dirijas, pues puedes tener un argumentario, puedes tener otro, ¿no? Pero hay que difundir, difundir y difundir, ¿vale? Realmente el crowdfunding es estar todo el día, durante los 40 días que dura la primera ronda de la campaña, teniendo alguna acción de comunicación, ¿vale? Alguna orientada a un tipo de target de financiador, otra a otro, ¿no? Pero no hay que parar de financiar, o sea, de comunicar. Lo que os comentaba antes, ¿no? Los primeros días son críticos. O sea, tenemos muy claro y estudiado de forma estadística, perdón, que si no consigues en la primera semana entre el 20 y el 30%, es muy difícil que tu proyecto avance, ¿vale? También luego en la presentación viene un enlace a la plataforma de estadística que se llama stats.goteo.org, lo podéis ver, donde están todos los datos de todos los proyectos que se han financiado, cuánto dinero han conseguido, cuál es la media de aportación, de dónde viene la gente que está financiando ese proyecto. Bueno, es una plataforma de datos abiertos que, como no podía ser de otra forma, todos los datos por transparencia, incluso por nuestra propia filosofía, los liberamos para que desarrolladores puedan, a través de nuestra API, puedan hacer aplicaciones y puedan servirse de todos esos datos. Combina varios canales de comunicación, o sea, lo que os comentaba antes, multicanal, y modelando el discurso y el lenguaje. No es lo mismo poner una publicación en Instagram que ponerla en Twitter o en Facebook, pero no es lo mismo soltar un discurso en la radio que en una entrevista en televisión o en una mesa de debate, en una mesa redonda, ¿no? Al final también tienes que tener distintos canales y modular un poco la comunicación que va en cada canal. Intenta comunicar cualquier novedad, actualización del proyecto.
porque es muy importante, no solo para la gente que ya te ha apoyado, que sepa cómo vas avanzando, sino también pues para los que no te conozcan o no te han apoyado todavía, pues puedas llegar a ellos, ¿no? Pero eh, no pares de comunicar y sobre todo por distintos canales de comunicación. Que aquí es donde un poco está lo que os comentaba antes del plan de comunicación necesario inicial. A ver, no es necesario hacer un plan de comunicación de 50 páginas ni una estrategia y que te lo haga una consultora, porque entonces también, imagínate el juego que vas a hacer. Estás pidiendo dinero y vas a contratar a una consultora para que te haga un plan de comunicación. No quiero decir eso. Sí que quiero decir que la comunicación es muy importante en la campaña de crowdfunding y hay que tener claro, cuando queremos lanzarlo, tenerlo muy, muy claro, ¿no? ¿Dónde está tu comunidad? Pues bueno, como bien decía Platón, si la buscas, la encuentras. O sea, realmente todo el mundo tiene un hueco de gente similar. Todo el mundo va a encontrar a esos homólogos, por muy loco que sea tu idea. Si te pones a buscar por internet, vas a encontrar que en Burgos, perdido en un pueblucho por ahí, hay una comunidad de gente que está haciendo cosas similares a lo que tú quieres hacer. Pues búscala a tu comunidad, interacciona con ellos, genera sinergias, incluso es posible que puedas colaborar con ellos, ¿no? Planifica y genera novedades, apóyate en quienes te van apoyando, sobre todo interesante buscar a los prescriptores, ¿no? O sea, si imaginaos que de repente conoces a un líder local o a alguien que salga presentador de la televisión regional y tú lo conoces y consigues que esa persona te ayude, pues va a ser mucho más atractivo para tu proyecto que alguien lo cuente, si va a tener esa referencia y ese prescriptor, pues acércate a ellos y ve cómo les la oreja, vamos, para que te venden tu proyecto. Sigue los avances del proyecto, vais comunicándolo, porque esto es fundamental y a la gente hay que darle feedback. Y sobre todo no bajes la guardia. O sea, toda la campaña tienes que tener esas acciones de comunicación. Este tipo de consejos, si los consigues implementar en un plan de acción, al final te van a dar pues todas esas acciones del día a día de comunicación que vas a necesitar, estrategias distintas de marketing. En fin, también es bueno apoyarse en profesionales, ¿no? Hay gente que no tiene habilidades para desarrollar una buena campaña de comunicación, incluso de marketing o social media en redes sociales, y se apoya en amigos o en expertos. Incluso si necesitas que te hagan un widget profesional, tú puedes poner el presupuesto de lo que te está costando ese vídeo, puedes ponerlo en el presupuesto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tampoco es muy lógico que para hacer un proyecto, también en el presupuesto pongas lo que te ha costado el vídeo de la campaña de propio crowdfunding, ¿no? Pero, en fin, estos tipos de consejos quería cerrar la presentación con ellos porque creo que son interesantes. Normalmente en Goteo tenemos unos talleres de edición de proyectos, de diseño, unos paneles, o sea, un trabajo con una metodología colaborativa que llevamos haciéndolo hace 8 años y viene muy bien porque realmente casi sales con el proyecto prácticamente hecho de esos talleres, ¿no? En Cáceres, Badajoz, en Mérida hemos hecho algunos y hacemos en alguno por Extremadura, así que si alguno de los que está por aquí está interesado, nada más que tiene que escribirme para que le pueda avisar para la próxima vez. Y por mi parte, Carlos, es un poco lo que quería contar. No sé si hay preguntas concretas. ¿Tú mismo tienes alguna pregunta? Bueno, si alguno de los participantes quieren activar el micro o directamente si no le apetece activar el micro, poner la pregunta en el chat, lo puede hacer en cualquier momento. A mí me ha parecido muy interesante. Como siempre, es de los que más sabe en la región sobre esto, sino el que más. Y además me parece muy instructiva. Repito, si algún participante quiere exponer alguna duda, consulta, lo puede hacer a través del chat. Y si no, pues cortamos la grabación y os emplazamos a que sigáis apuntando a las demás píldoras formativas de esta línea de capacitación que en los próximos días se van a efectuar, que van a tener que ver con gestión de proyectos, con internacionalización y licitaciones internacionales, con gestión de equipos y gestión del cambio, que durante la semana que viene y la siguiente se harán tanto en idioma español como en idioma portugués. Veo que nadie toma la palabra, no sé si alguien quiere decir algo.
Si no, procedo a cortar la grabación y te doy la palabra si te quieres despedir, Antón. No, nada, muchas gracias. Para mí, la verdad que siempre es un placer colaborar contigo, con la cámara y con, ya lo he dicho antes, ¿no? Con el proyecto CTI. Sí que es verdad que aquí además siempre que se habla de goteo, mucha gente o sea, se habla de crowdfunding, pues mucha gente me pregunta, ¿no? Y otras veces, poco a poco sí que ya se va conociendo más el crowdfunding en Extremadura. Y con Goteo Extremadura tiene una relación muy interesante porque muchos de los proyectos pioneros que hemos lanzado dentro de Goteo primero se han empezado a hacer en Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, yo encantado de colaborar con todas las entidades y sobre todo atender a cualquier emprendedor, ¿no? Nosotros en Goteo tenemos una asistencia técnica a los proyectos una vez que se han presentado a través de la plataforma. Existe un mecanismo de feedback para darte feedback. Pues bueno, yo muchas veces antes de subir el proyecto, pues ya algunos emprendedores se juntan conmigo y tomamos un café. O sea que esa parte estoy súper encantado de poder atender a quien necesite, ¿no? Luego, bueno, desde la parte de Fundecid, pues toda la parte igual, ¿no? Realmente yo ahí estoy con dos gorros. Perfecto. Bueno, pues como nadie se anima, os emplazo a todos. De todas maneras, os vamos a enviar las presentaciones, tanto de Anto como la inicial que pusimos en los portales de recursos públicos de financiación pública. Y en unos días colgaremos el vídeo para disposición de todos los inscritos, bueno, todo el que lo quiera ver, tanto en la Cámara de Comercio de Badajoz como los canales del proyecto CETEIS, para que otras personas no inscritas puedan verlo. Así que nada, un placer y saludos a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.